El tema que hoy nos trae, así arrancamos bien el video, ¿no? El tema que hoy nos trae es la predicación de los apóstoles. Saben que Jesús tenía 12 apóstoles, de los cuales los seguían a Jesús. Y luego que el Señor Jesús está acá en la tierra, resucita y va al cielo, les deja un mandato, que es el cual la introducción que quiero hoy que podamos compartir. De esta fila necesito que busquen Lucas 24 y esta fila Mateo 28. Hoy los voy a hacer participar a todos. Me cansaron. Lucas 24, Mateo 28. Vamos a hacer la introducción para poder meternos al tema, el cual lo vamos a dividir en 5 puntos y lo vamos a tratar de desarrollar muy brevemente. Este es un tema que tiene muchos textos, tiene mucha complejidad, pero vamos a hacerlo ameno para que podamos irnos con algunos conceptos en el corazón y en la mente, para que el Señor con su palabra y a través de ella vaya trabajando en nuestra vida y podamos modificar o cambiar aquellas cosas que Dios quiere que cambie. No yo, no la iglesia, sino que Dios quiere que cambie. Lucas 24, alguien que tenga ganas de leer, levanta la mano. Vamos, no me dejen. Vamos, muy bien ahí, Lucas 24, 27. Capítulo 24, verso 27. Sí, solamente el 27. Muy bien. Poner en contexto el capítulo 24, voy a tratar de tomarme 2 minutos nada más en esta introducción y 2 minutos en el de Mateo 28. Jesús había muerto, lo fueron a buscar al sepulcro y no encontraron su cuerpo porque él había resucitado, él había prometido que iba a resucitar. Y ese mismo día, dice el verso 24, fueron las mujeres a encontrarlo, a buscarlo a Jesús, no lo encontraron en el sepulcro. Y luego pasó que en un momento, no dice bien qué hora era ni qué tiempo era, habían 2 personas caminando y se les encuentra Jesús. Dice uno de los textos anteriores a este que leímos, que los ojos de ellos estaban velados para que no se dieran cuenta que era Jesús resucitado. Y les pregunta por qué estaban hablando de esas cosas que estaban hablando, y ellos le dicen que vos sos el único Jesús. Jesús era el mismo que había resucitado. Y estos dos le dicen, vos sos el único extranjero que no sabe lo que pasó. Y le empieza a decir que Jesús, el que iba a reinar, el que iba a ser grande, murió. Y tal vez hasta ellos en su mente robaron el cuerpo. Y Jesús le dice esto, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que de Jesús mismo decía. Él no decía, esto dicen de mí, esto dicen de mí, sino que les intentó enseñar a estas personas que él, el mismo Jesús, era el que venía a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Hasta acá, si alguno se perdió, después lo voy a explicar. Pero es importante entender que esto era lo que tenían los discípulos, los apóstoles, para predicar el Evangelio. Que Jesús vino a cumplir las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Capítulo 28 de Mateo, ¿quién quiere leer? Son 2 versículos. Muy bien, 19 y 20, Nancy. Muy bien. No solo a estos discípulos le enseñó que de él hablaban las profecías, sino que le dice a los discípulos, ahora tienen un mandato, tienen una tarea que hacer. Porque yo voy a hacer algo y no puedo estar con ustedes, así que ustedes tienen que ir, predicar el Evangelio. Tienen que contarle a los demás de mí. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, dice, a que guarden las Escrituras. No solo era predicarle el Evangelio y dejar si tomó la decisión de creer en Dios o no, sino de enseñarle a obedecer lo que la palabra dice. Eso lo estaba diciendo Jesús a sus apóstoles. Entonces pasamos ahora a ver qué era
o cómo estaba conformado la predicación que tenían los apóstoles. Porque ya sabemos que las profecías las cumplió Jesús, o vino para cumplirlas y las cumplió, y les dejó el mandato de predicar. Hay un montón de textos en la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nos hablan de esto. Es más, en Hechos capítulo 2, Pedro, la primera predicación que tienen, él en su predicación nombra a Joel, nombra a Salmos, habla de David, como diciendo, ese Jesús que yo predico es el que cumplía las profecías. Pero vamos a tratar de desglosar estos 5 puntos que encontramos de la predicación de los apóstoles. Yo encontré, hice un trabajito, el Kerigna o Kerigna es el anuncio completo del mensaje de Dios. Es una palabra hebrea que no sé pronunciarla, pero vamos a suponer que se pronuncia así. Jesús le encargó a los discípulos a que ese mensaje, que era completo, se predique como tal. Yo le dije que hay 5 puntos. Los apóstoles predicaban que Jesús vino, o sea que vivió. Primer punto. Segundo punto, no solo que vino, sino que murió en la cruz. Segundo punto. Tercer punto, no solo que murió, sino que resucitó de los muertos. Tercer punto. Cuarto punto, que no solo resucitó, sino que ascendió al cielo. Y el quinto punto, que Él volverá a buscarnos. ¿Sí? Vamos de nuevo. Murió, ¿sí? Vino o nació, murió, resucitó, ascendió y volverá. Ese punto, el último, es el que más le vamos a dar importancia, pero vamos a tratar todos los puntos que vamos a tener en esta noche. Yo intenté encontrar una sola cita que englobe todo esto. Y les invito a que busquen Filipenses capítulo 2. Miren, los apóstoles cuando predicaban, si ustedes ven en Hechos y en todas las cartas de Pablo y el mismo Apocalipsis y las cartas de Juan, van a ver que el evangelio que se predicaba era completo, era íntegro. No es que ellos tocaban estos puntos aislados. No es que un discípulo hablaba del punto que vino y que murió y resucitó y los otros 2 lo dejaba, y no hay otro discípulo que hablaba de la segunda venida o de que Él va a volver y de que murió. Era completo. Ellos desde que empezaban a predicar el evangelio a las personas, no se enfocaban en cómo estaban esas personas sufriendo, los que necesitaban. Los apóstoles no se enfocaban en si había alguna herida que sanar, si había algún problema que tenían que solucionar. Los apóstoles no miraban el pecado de las personas. Predicaban un Cristo vivo, un Cristo que iba a volver. Y su mensaje era completamente uniforme en eso. No contaban el evangelio a la mitad. Predicaban todo el evangelio. Y hablaban de Jesús y hablaban de las profecías. Y no había forma de errarle. No había forma de equivocarse. Porque ese era el mensaje que Jesús le había dado para que ellos puedan predicar el evangelio. Filipenses capítulo 2 es uno de los que yo encontré en el 2 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Es una cita en un libro en el que yo encontré que se habla de todo esto, que Pablo le está hablando a los filipenses. Y escondido en el mensaje están estos 5 puntos que quiero que hoy podamos compartir y reflexionar. El punto 1 era que el Señor vino. Entonces vamos a leer todos los textos y después lo vamos a ir desglosando en los 5 puntos. ¿Les parece? Sí, muy bien. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y capítulo 3, verso 20, ahí nomás damos vuelta a la página y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Son textos que tal vez todos, si alguna vez pasamos por la iglesia, lo escuchamos, o si tal vez tenemos años que venimos o nos congregamos en alguna iglesia, no en esta, pero en cualquier otra, este texto tal vez lo escuchamos. Si somos asistentes a la cena del Señor, estos textos son textos que se leen, porque hablan de Jesús. Y Pablo le está escribiendo esta carta a los de Filipenses, y en estos textos que leímos están implícitos estos 5 puntos, y yo los quiero, con la ayuda de Dios y con ustedes, poder desarrollarlo y que podamos comprender que Cristo pronto nos viene a buscar. Verso 6 y verso 7, el primer punto, que Cristo vino. Dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, los discípulos, los apóstoles, habían vivido con Jesús. Tenían la evidencia de que Jesús era una persona de verdad. Y Pablo acá dice, él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Era un hombre el cual sufrió, tuvo hambre, lloró. Lo vemos todo esto en la Biblia, no lo estoy inventando yo, está todo en la Biblia. Tuvo sueño, tuvo miedo, tuvo ganas de no ir a la cruz. Pero él estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a que él era Dios. No dijo, yo soy Dios, no pienso pasar por esto, por vos o por mí. Soy un hombre. Y esa es lo que podemos ver de que Dios, o que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y que vino a la tierra. En ciertos, le dije que hay un montón de versículos de esto, pero en Hechos, cuando Pedro predica a Cornelio, le dijo, Jesús vivió entre ustedes. Hechos 10:36. Jesús vivió entre ustedes. No es que es una persona desconocida, decía Pedro. Vivió entre ustedes. Miren, hoy nosotros por fe creemos que Jesús vivió, pero esto que tenemos en la Biblia son testigos de aquellas personas que lo contemplaron, que lo pudieron tocar, que estuvieron con él, que disfrutaron de sus milagros, que disfrutaron de ver de primera mano cómo sanaba enfermos, cómo multiplicaba alimentos. Ese era Jesús. Ese era el que los judíos, dice otro texto, dice, ustedes a ese Jesús es al que crucificaron. Pablo en Antioquía, en Hechos capítulo 13, habla de que Jesús era el Mesías que venía a cumplir estas profecías. Y tenemos un montón de textos más en Hechos. En Hechos está completo, todas las predicaciones hablan de esto, de que Cristo vino. Y cuando vamos a las profecías del Antiguo Testamento, encontramos que era necesario que venga un cordero sin mancha, sin contaminación. Y no había forma de que un hombre normal como nosotros pueda morir en esa cruz y expiar los pecados de todo el mundo. Tenía que ser una persona, como lo leíamos recién, que era Dios, pero era hombre. Esto es difícil hasta de comprender mentalmente, ¿no? Pero él era una persona que no tenía pecado. Era una persona que no tenía maldad en su mente. Y él era la única persona que podía cumplir con este sacrificio. Si nos vamos a los antiguos
escritos, si nos vamos a Éxodo, a Génesis, vemos de que los sacrificios se hacían por los pecados una vez al año y que la gente tenía que tratar de buscar alguna ofrenda por sus pecados, por lo mal que hacía. Y Jesús se entregó Él por cada uno de nosotros. El primer punto, ya sabemos, Él vino. Y hay un montón de testigos que hoy dicen que lo pueden, que lo vieron. Y lo tenemos escrito en las Escrituras. Estos mismos dos que iban camino a Maús, que uno era Cleofas y el otro no sabemos quién era. Y no sabemos por qué no lo nombran. Pero ellos mismos vieron al Señor Jesús. Y lo vieron luego de haber resucitado. No era un fantasma, era una persona. Y eso era lo que ellos predicaban. Eso era lo que los apóstoles predicaban. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que predicar. Punto número 2. Que Él murió. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte tremenda. Una muerte que solo la pasaban los ladrones, los homicidas. Era la peor muerte. Era el peor castigo para la peor persona. Y cuando al Señor le preguntaron si Él era de quien hablaban, de si Él era el Mesías, Él dijo, vos lo dijiste, yo no lo dije. Porque Él vino a cumplir las profecías que estaban en Isaías 53, versículo 7 y versículo 8 y 9, cuando Él dice que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, hablando de esa muerte que iba a tener. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice el texto, enmudeció. ¿Podía defenderse? Sí, podía defenderse. Tenía toda la autoridad para hacerlo, pero enmudeció. Y fue a la muerte más atroz, a la muerte de cruz. Y lo hizo por vos, y lo hizo por mí. No voy a entender nunca por qué sufrió tanto por mí, que no merezco ese gran sacrificio, pero Él lo hizo por mí. Y los apóstoles habían visto esa muerte. Los apóstoles eran testigos de ese Jesús crucificado. No Pablo. No estaba Pablo, cuando murió Jesús, no estaba Pablo del lado de los que contemplaban con sufrimiento la muerte. Pablo era de los que quería matar a Jesús y a sus discípulos. Pero después, cuando Jesús se encuentra con él, su vida cambia totalmente. El mismo Pablo dice, yo soy el último, como un abortivo, me adoptó el Señor. Pero sé que me utilizó para la gloria de Dios. Ese era Pablo. Ese era Pablo que estaba contándole a los filipenses que él había muerto en la cruz, que se humilló, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, disfrutando de las glorias celestiales, bajó a la tierra para morir en una cruz. Juan 10:11 dice que el mismo Jesús dijo, el pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros, hermanos, somos sus ovejas. Y Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo no predicar a ese Cristo que dejó los cielos, que se humilló a sí mismo y que se entregó? 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No es que lo hizo como quiso, ¿eh? Miren, Jesús tenía poder para decir, listo, voy a la muerte, desciendo a la muerte, venzo a la muerte, resucito y haciendo y voy a volver. ¿Lo podía hacer sin pasar por la cruz? Sí, lo podía hacer. Pero era necesario que todos los que estaban en ese lugar contemplaran que Él tenía que morir en esa cruz. El mismo Jesús se encuentra con Dios y le dice, Señor, no quiero pasar por este trago tan amargo. Pasá de mí esta copa, no quiero morir en esta cruz, pero quiero hacer tu voluntad, no la mía.
Saben que a mí me sorprende que Dios no le contestó. Dios no le dijo nada a Jesús. Tal vez le mandó un pensamiento, pero Jesús entendió que no había otra forma de salvarte a vos, de salvarme a mí, que tenía que morir en esa cruz. No solo vino, no solo murió, sino que resucitó. Versículo 9. Me van a decir, no dice ahí que resucitó, pero déjenme explayarme. Verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si no resucitó, no pudo ascender. Y si Pablo le dice en el verso 9, Dios lo exaltó, es porque Dios mismo, siendo Jesús el mismo Dios, pudo vencer a la muerte para poder ascender a los cielos, para poder decir que pronto iba a volver. Todos los discípulos que los seguían a Jesús, hay muchos detalles en la Biblia que nos cuentan de que vieron al Jesús resucitado. Por eso los apóstoles hablan de este Jesús que resucitó. No dicen que murió y ascendió al cielo sin haber resucitado, ¿no? Porque resucitó y los visitó a los discípulos. Vimos al del camino de Emaús, vimos cuando le da la tarea de predicar, estaba ya resucitado el Señor. En cierta ocasión dice la Biblia, y me encanta porque lo remarca, dice, estando los 11 discípulos, y ese 11 subrayalo en la Biblia, estaban los 11 discípulos y Él se presentó. Dice que tuvieron miedo, pero Él le dijo, pasa a vosotros, soy yo, y se presentó. Y estos 11 estaban entusiasmados de que Jesús lo había visitado y le cuentan al número 12, que era Tomás. Y Tomás dice, no. Yo si no lo veo, no lo creo, como muchos de nosotros cuando nos hablaron del Evangelio, ¿no? Yo si no me mostrás prueba de que Jesús existe, no voy a creer. Y él decía, no, yo no creo. Encima, atrevido Tomás, ¿no? Yo tengo que meter mi dedo ahí, donde clavaron los clavos. Mi mano en su costado. Quiero medir a ver si eres la marca que tiene, la marca de la lanza que le clavaron. Faltaba que diga. Y luego se vuelve a presentar el Señor Jesús. Y yo me imagino ese momento. No sé, saben, los que me han escuchado un par de mensajes, saben que yo me imagino cosas, ¿no? Imagínense los 12 discípulos ahí cenando, hablando, conversando, contándose problemas, y aparece Jesús. Y están todos, Jesús, Jesús. Y él va y se dedica a Tomás y le dice, Tomás, no saluda a los otros 11. Porque los otros 11 ya sabían que él era Jesús. Y va directo. Yo no sé cómo me hubiera sentido si el Señor Jesús está ahí y pasa de largo, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces cuando vemos que Dios bendice a otro hermano y a mí no. ¿No nos pasa como Tomás? Al hermano sí, a mí no. Y se acercó a Tomás y le dijo, Tomás, ni siquiera le dijo ninguna indicación a los discípulos. Se acercó y dijo, Tomás, vení, mirá, tocá. Soy yo. ¿Te animás a meter los dedos? Y Tomás no sabía dónde meterse, ¿no? Porque era el Señor Jesús. Porque Él resucitó. Porque es vana nuestra fe si Cristo no resucitó, dice la Biblia. Es vana nuestra fe. Hechos 10:40 dice que Dios lo levantó al tercer día a Jesús. Era necesario no solo que Él viniera a esta tierra, era necesario no solo que Él muriera en esa cruz de esta forma tan atroz, sino que era necesario que Él salga victorioso de la muerte. Porque hoy predicamos, hermanos, a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y los apóstoles en ese tiempo predicaban a un Dios vivo, porque ellos lo habían visto resucitar. Ellos habían estado con Él. Habían disfrutado de su presencia antes de morir y después de morir. Punto número 4.
Lamentablemente, los discípulos lo vieron ascender a los cielos. Dice el verso 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Pero si Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre y le dio autoridad para que todo aquel pueda doblarse, los que están en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, nosotros, y los que están debajo de la tierra, Satanás y los demonios, todos se arrodillan ante la autoridad de Jesús. A ese Jesús los apóstoles predicaban, con ese poder que lo vieron ascender a los cielos. En 1 Juan 2:1 dice que Él es nuestro abogado en el cielo. Dice, abogado tenemos para con Dios. Jesús es nuestro abogado. Y cada vez que nosotros nos equivocamos en las decisiones que tomamos, es Él que otra vez aboga por nosotros. Y le dice a Dios, estando sentado a su diestra, perdonale una vez más. Mirá, yo morí por Él. Y tal vez Dios diciéndole, pero Jesús se volvió a equivocar otra vez. Pero yo ya morí, ya pagué. Él es libre. Y así nos ve el Señor. Nos ve libre de deudas. Y no porque nosotros somos buenos. No porque no nos equivocamos. Sino que porque Él está abogando por nosotros en el cielo. Y miren, ¿cómo no predicar a ese Dios? ¿Cómo no predicar a ese Jesús cuando los mismos discípulos lo vieron ascender? Estaba ahí hablando con ellos, dice que lo miraron y lo vieron que Jesús subía. Y los ángeles que estaban ahí le dijeron, bueno, así como lo vieron que se va, lo van a ver volver. Y esa es la esperanza que tenemos, que pronto vuelve a buscarnos. Miren, yo podría ponerme a hablar, no tengo la capacidad, pero podría hablar de todos los sucesos que ya pasaron, que están pasando y que van a pasar. Yo podría decirte qué profecías ya se cumplieron y qué profecías faltan cumplirse para que el Señor venga. Yo podría agarrar algún texto de la Biblia y decirte que Cristo viene pronto, pero si nuestra esperanza no está en Él, no sirve de nada. Si que yo te cuente esto no hace que vos te acerques al Señor, no sirve de nada. Miren, los apóstoles contemplaban la venida del Señor porque habían disfrutado de su presencia todo este tiempo que Él estuvo en la tierra con ellos. Hermanos, ¿disfrutás de la presencia de Dios todos los días? ¿Tenés el anhelo, pero de verdad, el anhelo y la convicción de que si el Señor viene hoy, te vas con Él? ¿Tenés el anhelo de que cuando Él venga te va a recibir con un abrazo y te va a decir, buen siervo fiel? Podés asegurar de que a los que están afuera le contás de este Señor que pronto va a volver. Hoy voy a tratar de no contar anécdotas, pero saben que voy a contar una. Era obvio. Pero saben que cuando a mí me predicaban el Evangelio, cuando yo era chico y no quería saber nada de Dios, yo sentía miedo porque siempre terminaban los mensajes diciendo, si Cristo viene hoy, ¿te vas al cielo? Y mi mente era, no sé. Y no era para asustarme, hermanos. Yo hoy entiendo que era el mensaje completo. Que no me decían que Cristo vino, que Cristo murió, que resucitó y que está en los cielos, sino que el mensaje nuestro no tiene que terminar en que está en los cielos. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decir que Él va a volver, que ya se escuchan las campanas, las trompetas, el rugir, que la tierra está clamando que Cristo viene a buscar a su iglesia.
Te viene a buscar a vos si tenés a Cristo en el corazón. Me viene a buscar a mí. Cuando uno es joven no quiere que el Señor venga, no quiere tratar de cumplir todas las etapas. Quiere recibirse, tener un buen trabajo, comprarse el auto. Espera un poquito más, Señor, porque ya me estoy por poner de novio. Espera un poquito más, Señor, me quiero casar. Espera un poquito más, Señor, quiero tener hijos. Y bueno, ahora que tengo hijos, espera un poquito más, quiero tener nietos. Espera un poquito más, quiero recorrer el mundo. Y son cosas que no son malas, pero son cosas que nos sacan la visión de que Cristo viene pronto. Miren, vamos a suponer, hace 2000 años atrás, son menos, pero, sí, son 2000 años atrás, los apóstoles predicando el Evangelio. Y hablándole a la gente, el mismo Pedro en su discurso que está hablando, en el que dije al principio del mensaje, que nombra a profecías del Antiguo Testamento, y él habla y dice, Cristo viene pronto, Él nos viene a buscar. Miren, pasaron 2000 años y el mensaje tiene que ser el mismo. Pero ellos tenían un entusiasmo extra, que ellos lo habían visto irse, y lo esperaban con ansias que vuelvan. ¿Cómo estamos nosotros esperando a que Él nos vuelva a buscar? Mira, tal vez hoy viniste por primera vez o hace tiempo que venís acá a la iglesia y decís, nunca me pregunté esto. Venimos estudiando todos los sábados lo de la segunda venida y nunca me pregunté qué pasa si hoy viene el Señor. ¿Quién va a pagar mi hipoteca? ¿El préstamo que saqué ayer? Miren, los apóstoles vendían todo porque pensaban que el Señor venía. Dice que se juntaban y se ayudaban entre ellos porque Cristo venía. No disfrutaban el presente, si bien vivían y la pasaban bien, no disfrutaban el presente con proyecciones. Se juntaban y decían, Maranata, Cristo vuelve, Cristo viene. Y en esto me quiero centrar un poquito más. Ya voy terminando, no se asusten. El último punto, que Él volverá. Pablo le dice en el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos. Capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo era consciente de que Cristo lo venía a buscar y que él iba a pertenecer al cielo, porque él era ciudadano del cielo, viviendo en la tierra. Hermanos, nosotros somos ciudadanos celestiales. Aunque hoy nos toca sufrir porque no llegamos a fin de mes, porque hoy nos toca sufrir porque estudios y resultados y exámenes que nos hacemos dan mal o dan bien, pero somos ciudadanos del cielo. Aunque hoy nos toque tener una deuda que no podemos afrontar, somos ciudadanos del cielo. Y Cristo va a volver por su iglesia. Cristo es, en simbología, ¿no?, la cabeza, y el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Y no puede estar separado la cabeza del cuerpo. En algún momento se va a tener que unir, y es cuando Cristo va a venir a buscar a su iglesia, a su esposa. Y es cuando te va a venir a buscar a vos y me va a venir a buscar a mí. Si es que entendimos el mensaje. Y Cristo quiere hoy que podamos entender esto. No solo que Él vino, no solo que Él murió, no solo que resucitó, que está en los cielos abogando por nosotros, sino que Él va a volver. Miren, el mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 14, verso 2, del 2 al 4, dice que va a preparar lugar. Él va a ir, y si Él va a ir, va a volver. Pero que Él, estando en el cielo, va a preparar un lugar para nosotros.
Y dice, si yo me voy y no hay lugar, bueno, ya se lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para ustedes. Y voy a volver a buscarlos para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, ustedes también estén. ¡Wow! Maravillosa esperanza. Donde hoy está Él, vamos a estar nosotros. Cuando Él vuelva, seremos transformados por su poder, dice el versículo que leíamos de Filipenses 3. Por su poder nos va a transformar. Hay una canción que dice que no habrá llanto ni dolor, ¿no? Que estaba sacado de la escritura, no es que alguien que se le ocurrió y lo inventó, pero la canción dice, no habrá necesidad de la luz, el resplandor. ¿La conocen la canción? El sol dará su luz, tampoco su calor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Qué bueno es poder saber esto. Miren, los apóstoles predicaban estos 5 puntos. Y cuando entendemos esto, muchas veces pensamos en que tal vez el mensaje que recibimos no tuvo los 5 puntos, ¿o no? Muchas veces llegaba hasta el momento en que, bueno, resucitó y hoy te quiere perdonar los pecados porque resucitó y nos faltaron 2 puntos. Que Él está en el cielo y que va a volver. Pero es bueno entender esto, que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, podamos predicar estos 5 puntos. No nos olvidemos del último. No nos olvidemos de que el mismo Jesús que resucitó hoy está en gloria en el cielo y que está a punto de volver a buscarnos. Yo ya me imagino al Señor Jesús atándose las zapatillas para bajar. Algunos lo entendieron, otros están dormidos. Y dice, los apóstoles mismos y los que estaban tan esperados. A mí me encanta la escritura en Tesalonicenses cuando dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ellos ya están durmiendo, bueno, van a resucitar primero. Yo no sé si voy a estar en esa parte, ¿no? Cuando el Señor venga. O voy a estar vivo, como decía Pablo. Los que están vivos, nosotros, los que hayamos quedado, dice él. Pablo, pensando que él iba a ser arrebatado. Entonces dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Qué encuentro maravilloso el encontrarnos con el Creador, el encontrarnos con nuestro Dios en las nubes, para poder disfrutar de una eternidad al lado del Señor. Porque hay 2 posibilidades y con esto, si quieren ir pasando los músicos, hay 2 posibilidades. O estamos lejos del Señor y creemos en que Él nos viene a buscar y disfrutamos de su presencia, o estamos lejos de Él y disfrutamos de una eternidad de sufrimiento. Porque eso también está en la Biblia. Y la Biblia nos habla y nos enseña de que Cristo viene pronto. Último texto. Santi, ahora te voy a pedir a vos que me ayudes. Santi, 1 Timoteo 3:16, por favor. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque vino, porque vivió. Justificado en el Espíritu, porque murió y resucitó. Visto de los ángeles, porque está en el cielo. Predicado a los gentiles, a nosotros, a los que vivimos, a los que tenemos la esperanza de que Él nos viene a buscar. Creído en el mundo, porque el mensaje se extendió y hay lugares que todavía no conocen y tenemos que tratar de ir a esos lugares a predicar el Evangelio. Creído en el mundo, recibido arriba en la gloria cuando Cristo nos venga a buscar. Miren, la esperanza de la iglesia no radica en los eventos futuros. La esperanza de la iglesia radica en que Cristo es
la completa obra de salvación y de redención para nosotros. Cristo va a volver. De las 5 cosas que los apóstoles predicaban, 4 se cumplieron. La quinta, estoy seguro que los apóstoles hubieran estado totalmente dispuestos a recibir que Cristo venía a buscarlos. No les llegó el tiempo. ¿Nos llegará el tiempo a nosotros? No lo sabemos. Sabemos que el Señor no se tarda en su venida. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser hoy, puede ser mañana, el año que viene. Pero sí hay una cosa, que el Señor viene a buscarnos. Eso es indiscutiblemente verdad. Cristo nos viene a buscar. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué va a pasar con tu vida? Si Cristo viene hoy, ¿te vas con Él? Si Cristo viene mañana, tenés hoy la oportunidad y la posibilidad de entregarle tu corazón. La iglesia primitiva anunciaba a un Cristo que volvía. En esos momentos recién se estaba formando lo que hoy entendemos como iglesia. Buscamos en la Biblia los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Son viajes en los cuales él iba a predicar el evangelio. Encuentros, podríamos decir, al azar, que nada es al azar, es todo preparado por Dios. Pero encuentros de personas en los caminos. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo la Biblia. ¿Entendés lo que lees? Le dicen al eunuco. No entiendo. ¿Quién me explica? Bueno, yo te explico. Y le anunció las profecías y que Cristo cumplió esas profecías. Y en ese momento él dice, bueno, creo en Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Si crees de verdad, puedes bautizarte. Y él dice, yo creo. Y fue añadido. Leemos en la Escritura, después de una prédica armada, 3.000 personas se convierten y así fueron muchos, dice la Biblia, añadidos a la iglesia, al pueblo de Dios. Mira, Jesús vino a buscar lo que se había perdido y ese eras vos y ese era yo. Jesús no murió por la gente buena. Jesús murió por el peor pecador. Murió por mí. Murió por vos. Y Jesús ahora sí viene a buscar a la gente que tiene a Cristo en el corazón. No viene a buscar a todos. Eso hay que entender. No viene a buscar a todos. Te viene a buscar a vos si tuviste un encuentro personal con Él. Me viene a buscar a mí. Porque en mi debilidad trato de obedecerlo. Miren, con esto termino. A ver si lo encuentro porque se me perdió la hoja. Téngame paciencia. Esto está en vivo. Miren, resumen de lo que vimos hoy. Punto 1. Jesús vino a la tierra. Vivió. Y disfrutó de estar acá en la tierra. Punto 2. Jesús murió por los pecados del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús resucitó de los muertos, venciendo a la muerte, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Jesús ascendió al cielo para interceder por nosotros, porque muchas veces nos equivocamos. Y el Señor Jesús al lado de Dios le recuerda que Él murió por vos y murió por mí. Y el punto 5, Jesús volverá por su iglesia. Y lo esperamos. Y queremos que venga ya. Queremos dejar de sufrir lo que estamos sufriendo. Pero el Señor nos va a ir perfeccionando hasta que contemplemos
su gloria. Vamos a cerrar los ojos. Esto no estaba en los apuntes, pero el Señor me dice que lo hagamos. Vamos a cerrar los ojos. Yo quiero que hoy te asegures de que si el Señor viene mañana o viene ahora, vas a estar con Él. Mira, te lo pido yo como un simple pecador, pero el que más está interesado es el mismo Dios. Es el mismo Jesús que murió en la cruz. Te doy un minuto para que arregles tus cuentas con el Señor en esta noche. Yo no sé qué te está pasando, pero algo me dice que la estás pasando mal. Que la estás sufriendo y no se lo dijiste a nadie. Bueno, Dios te quiere escuchar. Dios me dice que si necesitas un abrazo, Él te quiere abrazar en esta noche. Te quiere besar. Él me dice que te diga, te amo. Te amo. Morí en la cruz por vos. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz una vez más. Sos vos hablándonos directamente al corazón de cada uno de nosotros. Y entendiendo que hay esperanza en Cristo. Papá, gracias porque moriste en la cruz. Porque entregaste tu vida. Pero gracias porque estás en el cielo abogando por cada uno de nosotros. Y gracias porque nos vas a venir a buscar. Esperamos, ansiamos, anhelamos que nos vengas a buscar. La iglesia clama, Maranata, Señor, vení a buscarnos. Necesitamos tu presencia, Señor. Nuestros corazones se inclinan delante de tu presencia. Gracias, papá. Queremos ahora, antes de volver a casa, queremos cantarte una canción y poder rendirnos a tus pies. Decirte que te esperamos. Decirte que queremos disfrutarte a vos acá en la tierra hasta que nos vengas a buscar. Queremos buscarte día a día. Queremos encontrarnos con vos. Queremos que seas lo primero en pensar en la mañana y lo último en pensar antes de acostarnos. Sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie y cantamos.